tengan todos ustedes. Hoy vamos a trabajar proyectos en RStudio. Voy a trabajar un nuevo proyecto acá en una nueva ventana para poder facilitar la explicación. Tenemos varias formas de trabajar un nuevo proyecto en R. Podemos hacerlo directamente del archivo, nuevo proyecto. Podríamos trabajarlo acá, donde está crear nuevo proyecto en la parte superior. Podríamos crearlo perfectamente acá, donde dice nuevo proyecto, o abrir un proyecto existente. Vamos a crear ese nuevo proyecto. Nos van a salir tres opciones: crear un nuevo directorio de proyecto, crear uno en uno ya existente, o crear un control de versiones. El nuevo directorio es lo más usual, ¿verdad? Es cuando uno crea proyectos por primera vez. Entonces uno crea una carpeta y ahí genera el proyecto. O puede ser que ya uno tenga carpetas con archivos y entonces quiera crear más bien en esas carpetas un proyecto de R, entonces usaríamos la segunda. O quiere trabajar un control de versiones que le vaya respaldando, digamos, el trabajo que uno va haciendo, en cuyo caso tendría que tener un repositorio asociado. Nosotros vamos a trabajar esta opción de nuevo proyecto. Podríamos trabajar un nuevo proyecto o podríamos trabajar un nuevo paquete o una aplicación de Shiny. Bueno, nosotros vamos a trabajar este nuevo proyecto y si nosotros vamos al navegador podríamos trabajarlo, qué sé yo, tal vez en el escritorio. Generamos un nuevo folder que diga algo así como proyecto prueba, ¿verdad? Es importante que cuando uno crea los proyectos, abrir, ¿verdad? Entonces ya creamos en el directorio una carpeta que se llama proyecto prueba y podemos ponerle, o sea, creamos la carpeta donde queremos guardar el proyecto y vamos a poner acá proyecto 1. Es importante que cuando uno le ponga nombre a los proyectos, bueno, en general a los archivos, trate de evitar caracteres especiales como las señas, las tildes, los espacios. En buena teoría podrían funcionar, pero a veces dan problemas. Entonces mi consejo es trabajarlo con un nombre lo más simple posible, que sea representativo de lo que usted va a hacer y sin caracteres, digamos, especiales. Hacer trabajar los espacios con un guión bajo o un guión medio. Bueno, vamos a crear el proyecto y como vemos ya tenemos nuestro proyecto 1 que está en la carpeta de prueba, ¿verdad? Entonces en la parte inferior derecha, en este submenú de ambientes, de gráficos, de paquetes, ¿verdad? Nos aparecen, pues nosotros tenemos ya instalado, y acá los archivos que tenemos aquí el histórico, lo que hemos trabajado. No hemos trabajado nada, entonces no hay ningún histórico, pero tenemos aquí el archivo. Esto es una carpeta que R trabaja por default, y tenemos ya aquí el proyecto, y aquí nosotros podríamos generar carpetas y podríamos generar archivos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a generar un archivo de Markdown, que es una de las cosas que más se trabaja. Cuando uno trabaja archivos en R, tiene varias opciones. Podría trabajar un script, que es una forma sencilla de guardar código. Podría trabajar un R Notebook, sobre todo si usted quiere hacer ya algo un poquito más formal, incluso un libro podría trabajarlo ahí, o un informe ya muy elaborado. Un R Markdown, que en general es lo que yo trabajo, porque da una serie de ventajas a la hora de ejecutar los códigos. Shiny Web Application, que es aplicaciones interactivas, y algunos otros lenguajes que uno puede trabajar. Usted podría trabajar C++, podría trabajar Python, SQL. Esto es standard file, significa un archivo para trabajar estadísticas, sobre todo estadísticas bayesianas. RSuite, sobre todo para trabajar LaTeX. Podría trabajar presentaciones o hacer documentaciones de paquete. Hay muchas opciones. Nosotros vamos a trabajar un R Markdown y se nos va a abrir tres opciones. La primera opción es un documento, y dentro de esa opción, de documentos, nos va a salir trabajarlo con un documento de HTML, que sería como para compartirlo en red, ¿verdad? No habría ningún problema de hacer eso. La otra es un PDF, pero si queremos generar archivos de PDF tendríamos que tener instalado un text, un
Text en general en Windows, o un Mac Text en el caso de Mac, o un Text Live que sirve tanto para Macs como para Windows, o un documento de Word. Obviamente habría que tener instalado Word, un OpenOffice en el caso de Linux. También podríamos trabajar presentaciones en HTML, en PDF, que sería el mismo caso, ¿verdad? Del anterior PDF. Tenemos que instalar un MiText o un MapText o un TestLive, o podríamos trabajar en PowerPoint. O sea, podemos hacer una presentación de VR perfectamente. Podríamos tener aplicaciones de Shiny tipo presentación o tipo documento, o podríamos tener ya plantillas predeterminadas para trabajar. En nuestro caso vamos a trabajar un documento tipo HTML, que en cualquier caso podríamos transformarlo en un PDF o un Word si tenemos instalado, digamos, los complementos necesarios. Vamos a crear este y por default nos sale una plantilla, ¿verdad? Explicando brevemente qué es lo que se trabaja. Por ejemplo, este encabezado que sale acá se le llama YAL, y generalmente ahí uno puede poner, o se pone por default, el título. Por ejemplo, podríamos poner aquí archivo 1. Aquí sí no hay problema de poner espacios o caracteres especiales. El autor yo lo tengo programado para que ponga el nombre mío, la fecha, generalmente si usted quiere poner la fecha, o simplemente lo saca. Y aquí nosotros le habíamos dicho que trabajar un documento de HTML, y ponen unos ejemplos. Acá estos son unas opciones que tienen los chunks. Los chunks son estos trozos de código que se trabajan acá. Son opciones que se tienen. En este caso, por default, está el echo igual true, que lo que significa es que se muestra el chunk, básicamente. Si usted no quiere que se muestre el chunk a la hora de generar el documento, simplemente le pone false, y eso lo pone para todos. Ok, le dan una pequeña explicación de lo que es un Markdown, ¿verdad? Que es un formato de sintaxis para HTML, que se puede trabajar PDF, que se puede trabajar Word, y si usted quiere más detalles, lo dirige a la página web. También usted puede anidar, ¿verdad? O tejer, ¿verdad? Con este botón puede generar archivos. Por ejemplo, nosotros podríamos trabajar perfectamente acá. Generamos el archivo y le ponemos nombre. Vamos a ponerle archivo 1. Y eso lo va a generar en la carpeta que nosotros creamos. O sea, todo lo que nosotros generemos lo va a trabajar en la carpeta de proyecto. Entonces es una forma de ordenar nuestro trabajo, es muy útil. Entonces vamos a trabajar acá, lo tenemos, salvar, y ya usted verá que se trabaja un documento que se llama archivo 1 y que trae, digamos, ahí algunas cosas por default, ¿verdad? Entonces usted ve que aquí generó el archivo de Markdown y el archivo de HTML. Si usted tiene instalados los complementos, ¿verdad? También podría generar un PDF, ¿verdad? Entonces ahí se va generando esta bolita de estambre. Lo que significa es que usted va tejiendo y ya sale en formato PDF. Obviamente tiene que tener instalados los complementos y ya aquí le aparece el PDF. O puede trabajar un Word. El Word no va a salir en pantalla emergente, sino que va a estar directamente en la carpeta que usted diseñó. En este caso el nombre de la carpeta era proyecto 1, me parece. Bueno, ahí está generando, ahora está verificando, parece que está durando un poquito más. Y bueno, ahí genera. Usted puede generar cualquiera de los tres siempre y cuando tenga los complementos adecuados. Acá este simbolito de alto que se llama stop, lo que quiere decir es que se está generando. Bueno, ya parece ser que lo generó, ¿verdad? Acá. Y bueno, aquí me lo muestra, ¿verdad? Es un archivo de Word. Entonces el mismo archivo lo puedo generar en Word, en PDF o en HTML. Y aquí lo estoy trabajando. Todo me lo trabaja en la carpeta que yo le dije que me trabajara, que se llama proyecto. Todo está en proyecto 1. Ahora bien, aprovechando un poquito de esto, podemos ver, ¿verdad?, que a manera de ejemplo, la plantilla que genera el archivo
genera estadísticas y genera gráficos. Por ejemplo, bueno, acá le dan información y noten una cosa, que ya en el YAL generó como salidas Word, HTML y PDF, ¿verdad? O sea, que lo puede generar de cualquiera de los tres. Repito, no le va a generar PDF si usted no tiene instalados los complementos adecuados. Eso sí tiene que tenerlo claro. Bueno, aquí hay una opción, esto se llama Chunk, ¿verdad? Le dan una breve explicación de lo que es un Markdown. Estas almohadillas lo que hacen es poner los títulos y genera negrita, y el tamaño, entre más almohadillas ponga, más pequeño es el título que usted genera. Le dan un ejemplo, ¿verdad? De un paquete, de un archivo que se llama cards, que le da un resumen de datos. Si usted aplica aquí, ¿verdad? En esta flechita, lo que hace es correr el chunk y genera, digamos, lo que la función propicia. En este caso es un resumen de datos, ¿verdad? De velocidad y distancia, mínimo, primer cuartil, mediana y demás. Lo puede generar acá. O lo puede generar con el comando control enter, dependiendo del sistema que tiene. También pueden incluir gráficos, ¿verdad? Entonces, en este caso es de presión, usted lo genera y genera este grafiquito de acá. Ese grafiquito, acá no se ve muy bien, pero hay como una hojita, usted lo puede trabajar y puede guardarlo si usted quisiera. Entonces usted pone acá, file, y lo puede salvar. Y lo puede salvar, digamos, en el mismo proyecto, ¿verdad? Entonces podemos poner aquí figura 1, poner algo, ¿verdad? Figura número 1, y le damos a salvar, ¿verdad? Y entonces ya esta figura se genera aquí, ya está guardada, ¿verdad? O podríamos cambiar la extensión de la figura como tal, pero se puede generar ahí. Bueno, muy bien. Y bueno, hay algunas otras notas. Si yo quiero ordenar un poquito más esto, acá yo puedo generar carpetas dentro del mismo proyecto. Entonces, por ejemplo, estoy aquí me dan la ruta de los archivos que yo acabo de generar. Estoy en escritorio hice una carpeta que se llama prueba o proyecto prueba, y dentro de esa carpeta tengo mi proyecto 1. Voy a generar un nuevo folder, aquí lo puedo generar, y digo un folder para guardar los archivos, y le doy OK. Y aquí entonces me genera una carpeta que es archivos. Yo podría trabajar todos estos archivos y moverlos, ¿verdad? Acá hay una parte para mover, y los puedo guardar en la carpeta que dice archivos. Y entonces todo esto ya me va a la carpeta archivos, que eso es algo muy bueno, ¿verdad? Entonces estoy aquí en la carpeta proyecto 1, guardé mis archivos en una carpeta que se llama archivos, y podría generar, digamos, otra carpeta que se llame figuras o figuras. Y entonces todas las figuras que yo genere las voy a guardar ahí. Entonces nuevamente aquí donde dice more, pongo mover, y en mover le digo que guarde aquí en captura. Bueno, evidentemente tengo que trabajarlo acá. Bueno, no hay ningún problema. Y ya lo voy ordenando. Podría generar, incluso yo podría subir archivos, o podría ir al escritorio, ¿verdad? Y poder trabajar, subir archivos y demás. Eso es algo, digamos, muy importante. Vamos acá, lo podemos hacer un poquito más grande para trabajarlo, ¿verdad? Puede renombrar, por ejemplo, yo podría agarrar una carpeta y digo, no quiero que se llame figuras, quiero que se llame gráficas. No es bueno ponerle tildes, entonces voy a poner gráficas, y entonces usted renombra, por ejemplo. Pero todo le va quedando en el mismo documento, entonces eso es algo realmente, digamos, muy bueno
para trabajarlo. Acá está el histórico de lo que hemos trabajado, son los comandos que se han ejecutado y que a uno le va a servir para ver qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Están los archivos, ¿verdad? Y que usted esos archivos los puede ir acomodando, también puede ir borrando. Por ejemplo, yo podría ir aquí, marcar esto y decir borre. Me va a preguntar si lo quiero borrar y yo le voy a decir que sí. Entonces lo borra en buen, opa, 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 opa. en buena lid, debería de borrarlo. Ya, efectivamente, ya esto no sale. Entonces esto es algo que es muy útil para nosotros poder trabajar y organizar nuestros archivos. Entonces espero que lo tengan, que lo hayan comprendido bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.